Con el informe de la comisión especial que investigó los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, comenzó el trabajo en sala el jueves 8 de septiembre, labor que prosiguió con el informe relativo a la indagación sobre la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión. Se hace presente a la sala que, por acuerdo de comités parlamentarios, la modificación introducida por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta de la Pampilla, se votará al término de la orden del día sin discusión. En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía. De conformidad con los acuerdos de comité adoptados el pasado martes, se destinarán 10 minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de 1 hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Investigadora el diputado señor don Germán Becker, a quien le ofrezco la palabra. Diputado Becker. Presidente, yo quiero solicitar reunión de comité sin suspensión de la sala, por favor. A ver, le ofrezco la palabra y cito a reunión de comité sin suspender la sesión. Señor Presidente, honorable Cámara, vuestra Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, la que tuve el honor de presidir, me ha encomendado informar respecto del estudio realizado por ella en cumplimiento del mandato otorgado por esta honorable sala. La comisión se constituyó el día miércoles 13 de enero del 2016 y en cuanto a la labor desarrollada, cabe hacer presente que ésta se abordó conforme a un plan acordado en virtud del cual, durante su funcionamiento, se citó y escuchó a diversos personeros, tanto del ámbito público como privado, sin perjuicio de haberse constituido en la región de la Araucanía durante un día completo, quienes la ilustraron sobre el contenido histórico del cual se enmarca el conflicto, aspectos de hecho, legales, técnicos y administrativos de su objeto, y además se recogieron propuestas de las distintas intervenciones de los que participaron en la comisión. La comisión celebró 25 sesiones ordinarias y extraordinarias. Tomando en consideración la totalidad de los antecedentes y testimonios entregados a esta comisión, sus miembros acordaron por la unanimidad en la sesión número 24 votar por separado cada una de las siguientes conclusiones y propuestas, cuyo resultado se consigna al final de cada una de ellas en el documento que obra en poder de los señores diputados o que está en sus computadores. Asimismo, se planteó sugerir a la sala remitir copia de este informe a la Contraloría General de la República. Análisis de la situación de seguridad pública y de participación de los organismos gubernamentales. Los niveles de violencia verificados en los últimos años en la región de la Araucanía resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales. Si bien los conflictos en nuestra región se arrastran por años y en lo absoluto son endosables a una administración en particular, resultan alarmantes los grados de impunidad, lo que en efecto permite hacer un diagnóstico negativo de la institucionalidad encargada de prevenir y sancionar los hechos delictivos. Particularmente en la región de la Araucanía, los niveles de inseguridad están directamente relacionados con los índices de eficacia en la labor preventiva e investigativa. Es imperativo dotar de eficacia la labor persecutoria y ello solo se puede lograr con la voluntad de todos los involucrados, ya sea mediante el perfeccionamiento de las investigaciones y las indagatorias tratándose de policías y fiscales, de la voluntad y la convicción de atacar el delito con rigor por parte de la autoridad de gobierno y de la implementación de los cambios legislativos que se requieran tratándose de la sede legislativa. El marco de violencia política que se vive en la región de la Araucanía requiere necesariamente para su solución de un diálogo fraterno y de la participación de todos los actores políticos.
a su vez, no perseguir con firmeza los actos delictivos, importa establecer dudas acerca del correcto funcionamiento de las instituciones, instalando en la población la sensación de que no habrá sanciones para quienes atenten contra bienes o personas. En definitiva, lo que se debilita es el Estado de Derecho. Ahora bien, aun cuando las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche puedan ser justificadas y atendibles, ello no habilita en un Estado de Derecho el uso de mecanismos violentos sin perjuicio de las instancias de diálogo político que deben constituirse para buscar una solución del conflicto, del fondo del conflicto. El Estado tiene el deber de perseguir el delito y de hacer uso de las herramientas legales vigentes. Está claro que no todos los ilícitos que tienen lugar con ocasión de reivindicaciones pueden ser calificados de terrorismo. Sin embargo, se pueden hacer uso de los tipos penales contemplados en la Ley 18.314 en la medida que los delitos puedan ser catalogados como terroristas, atendido lo prescrito por la norma. Es necesario señalar que la utilización de esta herramienta no solo se ve condicionada por las dudas políticas respecto de su conveniencia, sino también por la complejidad que han experimentado los fiscales para acreditar el dolo terrorista. No obstante lo anterior, de acuerdo a una evaluación de mérito, la autoridad ha deducido acciones por ley antiterrorista o de seguridad del Estado, lo que es independiente de lo que en definitiva determinen los tribunales de justicia. En la labor preventiva, sin embargo, parecen advertirse inconsistencias y falencias que solo han favorecido la impunidad. La autoridad de gobierno central debe ser estricta en exigir de sus diversos agentes un compromiso con el mandato constitucional de resguardo de la seguridad y el orden público. Particularmente en ellos son los intendentes regionales, los llamados a tomar una acción positiva, tanto en la búsqueda de soluciones como del diálogo político, pero también, paralelamente, de resguardo de la integridad de la población regional. Nos hacemos eco del anhelo de los habitantes de la región de la Araucanía de vivir en un ambiente de paz, fraternidad y seguridad. Ello, por cierto, depende de todos, pero particularmente de los órganos del Estado, que deben destinar todos sus esfuerzos en marginar a pequeños grupos que propician la violencia, dando espacio al diálogo entre los diversos actores regionales. Mención especial al funcionamiento de la Corporación Nacional Indígena y a la política de tierras como causante de la violencia. Según muchos de los invitados a la comisión y de acuerdo a las opiniones recogidas en la región, existe un consenso en identificar la política de tierras como uno de los puntos centrales del conflicto, por lo que introducir modificaciones a la institucionalidad vigente es, sin lugar a dudas, un aspecto prioritario, particularmente por la revisión de la forma desprolija y en muchos aspectos irregular como la CONADI administra el Fondo de Tierras y en general los recursos destinados a los pueblos originarios. Se beneficia a determinadas comunidades o sujetos, generando grandes desigualdades en el acceso a dicho fondo, lo que va generando resentimiento y pérdida de confianza en una institución que, por el contrario, debiera ser un puente de fortalecimiento de las mismas. Concretamente, la política de tierras se ha transformado en una mecánica de compra y entrega de inmuebles en sectores rurales sin apoyo para el desarrollo productivo ni consideraciones de habitabilidad. En definitiva, este órgano encargado de ejecutar la política de tierras no ha respondido a las expectativas y debe ser revisado su continuidad en los términos actuales. Las denuncias de irregularidades y la politización del servicio son compartidas por todos los sectores regionales. Esta introducción a las conclusiones fue aprobada por unanimidad por los diputados señores Tumas, Bun, Radke, Urrutia, Venegas y por el diputado Berger, que estaba en ese momento en mi representación. A continuación voy a leer las propuestas. Se generaron aproximadamente 30 propuestas para avanzar en una mejor convivencia en la región.
Las votaciones no las voy a dar a conocer. En general fueron aprobadas por unanimidad. En algunos casos la diputada Clemira Pacheco se abstuvo y en un par de ocasiones votó en contra, al igual que el diputado Lautaro Carmona. El diputado Fuad Chaín se abstuvo en 2 ocasiones. Los demás diputados votaron favorablemente todas las propuestas. Entre las propuestas tenemos las siguientes. Referidas a cuestión de orden político y administrativo. Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. En este punto definitivamente estamos en deuda como Estado y debemos avanzar en cambios legislativos que importen reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios, al igual que lo han hecho la mayor parte de los países latinoamericanos. 2. Representación política de los pueblos indígenas. Si bien se observan avances con el tratamiento en esta Cámara y en el Senado del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Originarios, la verdad es que tenemos que avanzar aún más y la Comisión estima que parece conveniente adoptar mecanismos que permitan garantizar la participación política de los pueblos originarios. 3. Determinación precisa del proceso de consulta que dispone el convenio 169. 4. Modificaciones a la ley indígena y en particular a la política de tierras. Estimamos que es necesario perfeccionar en lo inmediato los procedimientos de compra de tierra. También planteamos establecer elementos que permitan evitar la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos. La CONADI no está facultada para prohibir la constitución de nuevas comunidades que cumplan con los requisitos y, por tanto, reuniendo la corporación debe registrar y conceder personalidad jurídica a la comunidad. En tal virtud, se debe impedir que se creen nuevas comunidades y la utilización por parte de estas con un mismo título de merced para la compra de tierras, lo cual hace que esto sea absolutamente indefinido y no hay ni una posibilidad de limitar las compras de tierras en el futuro. Establecer otra propuesta con carácter permanente, la glosa de la ley de presupuesto del año 2016. La CONADI debe establecer la antigüedad de la demanda, priorizar a las comunidades que no tienen compra y particularmente respetar por sobre todo la prohibición de adquirir predios que hubiesen sido objeto de perturbaciones de su posesión. Otra propuesta, suprimir por la vía legal o mediante un dictamen de la Contraloría General de la República las cuotas de facto. Fortalecer el presupuesto para las postulaciones efectuadas según el artículo 20, letra A diferencia del artículo 20, letra B, que trata de un fondo de financiamiento. El 20A es un subsidio vinculado a la insuficiencia territorial sobreviviente en la actualidad. Crear mecanismos transparentes y competitivos para la compra de tierras. Esto me parece bien interesante. Es necesario crear fórmulas de adquisición de los predios en base a licitación pública, de manera de transparentar el proceso y generar una oferta que permita reducir los precios considerablemente, terminando con la especulación y el uso político de las compras de tierras. Diversificar los mecanismos de compensación. Estoy leyendo los títulos de la propuesta ya nomás porque estamos pasando el tiempo. Mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de planificación territorial y en la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental. Fortalecimiento de la educación intercultural. Envío a trámite legislativo del mensaje presidencial para la región. Aquí la verdad es que el ministro de Interior, don Mario Fernández, se comprometió en la comisión y lo repitió varias veces, en orden a ingresar a trámite legislativo un proyecto de ley que otorgue beneficios especiales a la región, entendiendo sus niveles de pobreza y particulares necesidades que tiene actualmente. Hay otros aspectos, otras propuestas referidas a la persecución y sanción de los hechos de violencia, modificaciones a la ley 18.314, que determina las conductas terroristas, imposibilidad de acreditar en juicio el dolo terrorista y la subjetividad del tipo penal. Estoy leyendo los títulos de la propuesta. Perfeccionar y morigerar el estándar probatorio del testigo protegido.
incorporación de las técnicas investigativas utilizadas en la Ley 20.000. Resulta inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para la Ley de Drogas que para la Ley antiterrorista. Por otro lado, impulsar los mensajes presidenciales y las mociones que recogen los puntos anteriores. Una de las grandes falencias detectadas por la Comisión fue la falla en los sistemas de inteligencia que permitan prevenir estos actos de violencia. Se deben coordinar los sistemas de inteligencia que no han actuado coordinadamente, incorporar la información obtenida por la ANI a los procesos judiciales, ver el tema de las competencias judiciales. Los jueces han sido objeto de muchas presiones y hostigamientos y la verdad es que creemos que es posible que los juicios se realicen en regiones distintas donde se cometen los delitos. Protección de víctimas y testigos, evitar las dilaciones injustificadas de audiencias. La verdad es que se han suspendido muchas audiencias alegando cambio de abogado y esto se hace prácticamente de manera indefinida, a veces se postergan hasta por 1 año, 2 años las audiencias. Hay otros aspectos referidos a la reparación de las víctimas. Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de generar mecanismos compensatorios para las víctimas. Hay otras propuestas referidas al estímulo a la productividad y el emprendimiento. También creemos que es importante, y esto el Gobierno se comprometió ya hace prácticamente más de 1 año y medio que fuimos a hablar con el subsecretario y se comprometieron a ver la implementación de un sistema de seguros para poder generar, ¿no es cierto?, más trabajo y nuevos proyectos. Implementación de planes de productividad para incentivar y optimizar la explotación de predios con aptitud agrícola, especialmente en el mundo mapuche, cuando se le entregan los predios prácticamente no tienen cómo explotarlos. Y también creemos que es importante priorizar la calidad predial en las compras, de modo que realmente sean productivas y los comuneros que ahí se instalen tengan la posibilidad de generar recursos para sus familias. Y también planteamos finalmente desarrollar nuevas oportunidades de emprendimiento. Presidente, la verdad que es bien difícil resumir en tan poco tiempo una comisión que trabajó más de 70 horas y que creemos que las propuestas son bastante claras, pero están en el informe y esperamos este informe entregarnos a las autoridades pertinentes para ver si alguna de las propuestas pueden ser implementadas. He dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Germán Becker. Efectivamente, el informe consta en los pupitres de cada diputado. Conforme al procedimiento establecido, hay tiempo asignado a cada una de las bancadas. La UDI tiene 14 minutos 30, la Democracia Cristiana 10,30, el Partido Socialista 8,30, la Renovación Nacional 8 minutos, el PPD 7,30, los Independientes 4,30 minutos, el Partido Comunista Izquierda Ciudadana 3 minutos 30 y el Partido Radical Socialdemócrata hasta 3 minutos. Han sido entregados los tiempos formalmente por la bancada de Democracia Cristiana y tenemos inscritos en el Partido Socialista y en la UDI. Parte, haciendo uso del tiempo de su bancada, el diputado por la región de la Araucanía, señor Mario Venegas. Diputado Venegas, tiene la palabra. Hasta por 5 minutos 15. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, quisiera partir señalando que hicimos un esfuerzo por consensuar una mirada y un informe, a pesar de las diferencias, ¿no es cierto?, visiones que hay sobre el tema, pero entendimos que políticamente era una pésima señal para alcanzar el objetivo que todo nos une, que somos esencialmente los diputados de la región de la Araucanía, el que hubiéramos aparecido discrepando, divididos o con visiones contrapuestas respecto a un tema tan sensible. De ahí que no les extrañe que la inmensa mayoría de tanto las conclusiones, considerando como propuestas, fueran aprobadas casi por unanimidad. Enseguida quisiera decir, y especialmente para nuestros colegas que no son de la región, tener la capacidad de decirle que la situación que vivimos en la región de la Araucanía es una situación excepcionalísima. No creo posible que alguien que no viva en la región permanentemente sea capaz de dimensionar el grado de alteración de la vida
de nuestra región por los hechos de violencia que se dan con una habitualidad que no podemos entender como normal. Hay una violencia rural instalada que afecta a enorme cantidad de personas. Y uno podría eventualmente decir, claro, se trata de las grandes forestales y a lo mejor por su presencia y todo, ¿hay algún grado de justificación? No, es que estamos hablando de pequeños propietarios, a los que les parceleros, algunos de aquellos que vienen de la reforma agraria, gente modesta, que ha perdido todos sus bienes producto de la violencia, pequeños empresarios que han visto perder, ¿no es cierto?, el esfuerzo de toda su vida. Conozco casos de profesores que una vez terminada una larga jornada de trabajo han querido irse a esa zona para descansar y han resultado con aquella casita que construyeron completamente destruida. Conocemos el dolor de la gente que ha sufrido. Entendemos también que hay un problema bastante serio. Nuestros hermanos mapuches también sufren. Y lo que queríamos y el objetivo de toda esta comisión investigadora era ver qué tan eficientes estaban siendo las distintas instituciones del Estado en hacer algo que le es un imperativo de la Constitución y la ley, que es garantizarle a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la región la seguridad, el orden público. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Es que están haciéndolo muy mal en general. Lo están haciendo pésimo. Lo están haciendo pésimo porque en realidad, ¿no es cierto?, no han logrado hacer algo que es tan simple como establecer quiénes son los responsables y sancionarlos. Yo no estoy haciéndole cargo a nadie, sería una irresponsabilidad. Pero quienes vivimos allá, en la región, de manera permanente, no los que van de paseo el fin de semana por un par de horas, para ser candidatos exclusivamente, los que vivimos permanentemente en la región. Y lo que más nos indigna es que hay un montón de gente que opina sin ninguna base, con una superficialidad enorme. Queríamos hacer un gesto. No está funcionando bien la CONADI, no está funcionando bien Carabineros, no están funcionando bien una serie, los organismos, los tribunales, la ley que tenemos no funciona. Hay una sensación de que no hay una suerte de impunidad para algunos, una ineficacia absoluta en la persecución de los delitos que allí se cometen, y ni qué decir del Estado en términos de saldar una deuda que tiene con nuestros pueblos originarios, que es parte central de esta discusión. Tampoco reparación a las víctimas. Yo no quiero que se pongamos cada uno de nosotros en la situación de que el esfuerzo de toda tu vida en un día X, sin que tú tengas ninguna, digamos, razón, culpabilidad, desaparezca. ¿No sería razonable decir que el Estado algo me ayude? Ahí planteamos una serie de medidas que debieran contribuir. Una de ellas, y tenemos gran esperanza, presidente, y quiero dejarla consignada, una ley especial para la región de la Araucanía. La región de la Araucanía se incorporó al Estado de Chile con alrededor de 60 años de atraso. Y eso se nota. Hemos sido históricamente la región más postergada del país, la que tiene la mayor cantidad de comunas de extrema pobreza en el país y además la mayor presencia del pueblo más abundante en número, que es el pueblo mapuche. Y por eso necesitamos un tratamiento especial. Ojalá esto sirva para que este compromiso del señor ministro del Interior se concrete a la brevedad, porque ya en gobiernos anteriores, en el gobierno del señor Piñera, se había hecho una oferta de esa naturaleza que no se concretó, por desgracia, y esperamos que en este gobierno sí vaya adelante y se concrete. He dicho, señor presidente, la región de la Araucanía, su gente y especialmente la gente más modesta, lo demanda, lo exige como una deuda que tiene el Estado central con nosotros. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Vanegas. Muy claro su mensaje respecto a ese punto. El tiempo de la democracia cristiana restante será usado por el diputado Fatchain
después de la intervención del diputado de la Unión Demócrata Independiente, diputado Raúl Asbun, que ha pedido la palabra. Gustavo Asbun, perdón. ¿Usará todo el tiempo de su bancada o no? Ok. Adelante, diputado Asbun, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que en esta comisión lo primero que se hizo fue un diagnóstico para posteriormente poder iniciar las conclusiones y las propuestas. Cuando se hace el diagnóstico, se hace una separación entre lo que fue la violencia como tal, la existencia de los grupos subversivos, la violencia política que se genera en la región y la deuda histórica o la falta de políticas públicas que existen en relación al pueblo mapuche. Y cuando se hace un diagnóstico, resulta que sacamos por conclusiones muchas cosas que están orientadas básicamente a focalizar el problema en dos grandes áreas. Uno, la violencia. ¿Cómo se combate la violencia? ¿Cómo se combaten los grupos subversivos que están operando en la región? ¿Cómo en el fondo se pueden detectar, se puede prevenir la violencia y cómo finalmente se puede condenar a estas personas que utilizan la violencia como mecanismo legítimo para poder protestar? Y para eso, obviamente, nos hemos dado cuenta que hay una serie de dificultades desde el punto de vista judicial. Obviamente no están las atribuciones del Ministerio Público, hay una serie de dificultades en relación al actuar de Carabineros porque tampoco tienen las atribuciones necesarias para poder tener los medios de prueba necesarios para poder juzgar a los responsables de esta violencia. Por otro lado, también hemos dado cuenta de que hoy día el problema no es tener más carabineros en la zona, si es que no le damos las atribuciones necesarias para que puedan investigar, para tener los medios probatorios necesarios para realizar las posteriores condenas que tiene que hacer el Ministerio Público, sino también poder entregar los mecanismos tecnológicos, humanos, jurídicos y las herramientas jurídicas que permitan en el fondo poder hacer prevención. Y para eso se hace ese diagnóstico donde se suma posteriormente a la deuda histórica que ha existido en relación al problema con el mundo mapuche. Y esta deuda histórica tiene que ver principalmente con una falta de política pública orientada a resolver un problema que tiene que ver con cierto grado de discriminación, que tiene que ver con la pobreza que existe en las distintas comunidades en la 9ª región. Y cuando hablamos de la falta de políticas públicas o el nivel de pobreza, es porque cuando uno hace comparación, y uno lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que es bastante evidente, como por ejemplo a 5 minutos de localidades o zonas urbanas se encuentran comunidades que todavía no tienen agua potable y no tienen electrificación. En el caso de Padre Las Casas, que me tocó estar el fin de semana, nos decían todavía hay comunidades al lado de la zona urbana de Padre Las Casas que todavía no tienen, no solo no tienen agua potable, sino que tampoco tienen electrificación, pero a 5 minutos de ellos ven cómo se están construyendo viviendas sociales que sí cuentan con todos estos elementos básicos. Entonces ellos se preguntan por qué a 5 minutos hay personas que sí cuentan con estos recursos y ellos, que estando al lado, no tienen y no pueden obtener recursos tan básicos para la subsistencia como es el caso de la luz y el agua. Y estos ejemplos, que a lo mejor parecen que puedan ser pequeños, es lo que te demuestra claramente la falta de política pública orientada a superar la pobreza con que vive el mundo mapuche. Y aquí hay que ser claro, porque esto tiene que ver también no solo con un problema de una falta de política pública orientada al tema de la pobreza, sino la reivindicación como pueblo orientada a poder entregar la defensa o una de las grandes propuestas o inquietudes que ellos nos han planteado, que tiene que ver también con el reconocimiento multicultural.
Y eso es parte también de las decisiones políticas que nosotros tenemos que adoptar en relación a poder entregar las herramientas y entregar garantías de que se les va a respetar y se les va a integrar, porque somos un país multicultural donde obviamente hay personas que piensan diferente, que viven de manera distinta y que obviamente tienen derechos diferentes. Otra cosa que también cuando sacamos las conclusiones nos dimos cuenta, dentro de esta falta de políticas públicas nos enteramos qué pasaba con la CONADI. Hoy día la política de tierra, la entrega de la política de tierra, no solo este gobierno, porque aquí hay que ser honesto, aquí nosotros hablamos en general y no necesariamente en particular en lo que está sucediendo de un año para otro. La política de entrega de tierra ha sido un desastre. Hoy día la ley indígena lo que hace prácticamente es promover la violencia. Las comunidades tienen que tener o incentivan las tomas, o tiene que haber un territorio en conflicto para que obviamente la CONADI pueda comprar las tierras. Y además no hay una política clara en relación a cómo se deben comprar estas tierras. De hecho, hay una denuncia que la hizo el propio diputado Fernando Mesa, con quien habla, donde obviamente la CONADI y el actual director de la CONADI entregó tierras a las comunidades más violentas de la zona. Y se le entregaron las tierras a sabiendas de que había una glosa presupuestaria para el año 2016 que no permitía la entrega de tierras o compra de tierras a las comunidades que utilizaban la violencia como mecanismo legítimo para poder protestar. Y ahí se nos generó un problema, porque nos dimos cuenta que hoy día la CONADI como institución no defiende, no protege y no es la institución que realmente tiene que representar hoy día a las comunidades mapuche y al Estado chileno, sino que por el contrario prácticamente ha servido y sirve como un trampolín político donde se utiliza políticamente para sacar un provecho en determinadas oportunidades. Y esas oportunidades que demuestran de que la CONADI se ha transformado como prácticamente como una institución donde se pagan favores políticos a algunas personas y donde se favorecen algunas comunidades, demuestra claramente que hoy día tenemos un problema de fondo, donde tenemos una institución que prácticamente ha servido como operador político y no como una real institución que debe solucionar los problemas que afectan día a día a las distintas comunidades y también a los pequeños parceleros. Cuando se hablan de las víctimas y el total abandono, a mí me gustaría hablar de Marcos Barata. Marcos Barata, una persona de Victoria, esta persona que tenía una barraca que se le fue incendiada, fue producto de un atentado y donde prácticamente él hoy día ha quedado en la calle, sin ningún tipo de ayuda. La comunidad en general ha tratado de ayudar de la mejor manera para que él pueda nuevamente partir, para que nuevamente pueda empezar. Sin embargo, cuando ha tratado de recurrir a las autoridades políticas del gobierno, obviamente se le han cerrado las puertas. Solo aparecieron las autoridades de gobierno cuando se le quemó la barraca para decirle que iban a tener el apoyo, pero en la práctica no se hizo absolutamente nada y están en un total abandono. El caso de Marilyn Vallejo, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Provincia de Malleco, una pequeña parcelera, donde su madre, siendo lisiada, hace 5 años atrás le quemaron su parcela, le quemaron su casa, siendo lisiada. 5 años que no puede ingresar a su parcela. Su madre falleció y falleció viviendo de allegada en Coyipulli porque no pudo entrar a su parcela y la CONADI todavía no fue capaz de resolver el problema durante 5 años. Sin embargo, resuelve los problemas de los grandes latifundios, resuelve los problemas de las comunidades más violentas, pero no de aquellas personas que también están siendo víctimas. El caso de la señora Marilyn y el caso de su madre es un caso emblemático, porque demuestra claramente la situación que están pasando. 5 años que no pudieron ingresar a su parcela, durante 5 años vieron cómo fueron despojados de todo su ahorro y donde no solo eso, sino que hoy día se han asentado en su propia parcela
donde todavía ella es la dueña, han entregado beneficios de parte de organismos públicos a esta comunidad para que puedan trabajar la tierra siendo una usurpación directa. En el caso de María Luz Balboa, que ella lucha constantemente y a diario también con las distintas comunidades violentas que afectan en la zona. Y resulta que ella no ha querido dar el brazo a torcer. La familia Bascur, que viene en 10 hectáreas, que les disparan permanentemente, que tienen que tener presencia de carabineros, que tampoco han recibido ningún tipo de ayuda de parte del Estado y que también están en su total abandono. Y así hay un sinnúmero de personas que podríamos estar mencionando, nombrando, que han pasado por situaciones de extrema gravedad, pero sienten que hay un total abandono de parte del Estado chileno porque ellos están siendo víctimas no solo de la violencia política, sino que además están siendo víctimas de la falta de políticas públicas para enfrentar el problema del conflicto mapuche. Un conflicto que, insisto, se tiene que separar. Uno, la deuda histórica, la falta de políticas públicas, la pobreza, el reconocimiento multicultural, y otra tiene que ver con la existencia de los grupos terroristas o los grupos subversivos que están operando en la zona y que hoy día no hay leyes claras que permitan poder garantizar el respeto del Estado de Derecho y poder entregarle las atribuciones a las policías para que puedan actuar. Ese diagnóstico, esas conclusiones nos llevaron a tener una serie de propuestas, y entre las propuestas son, obviamente, entregarle mayores atribuciones a las policías, entregarle mayores atribuciones al Ministerio Público, hacer modificaciones legales, hacer una modificación a la ley antiterrorista, que exista un compromiso real con las víctimas de la violencia, donde exista una reparación evidente, efectiva y real a aquellas personas que lo han perdido todo producto de los atentados permanentes que le han tocado vivir. Una institución como la CONADI que sea perfeccionada y tenga un perfeccionamiento total radical, un cambio radical en la política pública, en la compra de tierra, que se deje de ser una herramienta donde se ha utilizado como una verdadera bolsa de trabajo en los partidos políticos de la nueva mayoría, y que en algunos casos también se ha transformado en prácticamente en una institución donde lo único que ha hecho es solucionar problemas o beneficiar a algunos políticos que se han aprovechado del conflicto. En relación al tema de las propuestas del reconocimiento multicultural, obviamente yo creo que tenemos que hacer cambios, y esos cambios apuntan a que ellos puedan tener representatividad. Un reconocimiento constitucional a la existencia de los pueblos originarios es el puntapié inicial de lo que nosotros tenemos que hacer, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr ese objetivo. Y sin duda, al existir este reconocimiento constitucional, abrimos una puerta también a poder respetar un compromiso que adquirió nuestro país al firmar el tratado y al firmar, en este caso, un compromiso que tiene que ver internacional, cuando nosotros dijimos que aquí había que respetar los acuerdos que nosotros firmábamos a nivel internacional y que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que comprometernos, y ese es el camino correcto para poder solucionar el problema. El problema se divide en dos: deuda histórica y la existencia y combatir a los grupos subversivos y terroristas que están operando en la región con el máximo rigor de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Asbun. Antes de continuar con el debate, voy a dar la palabra al señor prosecretario para dar lectura a los acuerdos de comité. Señor secretario. Gracias, presidente. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Andrade y con la asistencia de los diputados señoras Cariola, Pascal y Proboste, y de los diputados señores Brown, Coloma, Farías, Pérez, Don José y Urrutia Don Osvaldo, acordaron por unanimidad lo siguiente. 1. Guardar en la sesión del día lunes 12 de septiembre un minuto de silencio en memoria de las siguientes personas con motivo de cumplirse 30 años de su fallecimiento: José Humberto Carrasco Tapia, Abraham Muscablit, Felipe Rivera Gajardo y Gastón Vidaurrazaga. Segundo, guardar en la sesión del día lunes 12 de septiembre un minuto de silencio en memoria de don Gabriel Valdés Ubercasó con motivo de cumplirse 5 años de su fallecimiento. Y tercero, rendir un homenaje a la guasa y al guaso chileno en la sesión del día martes 13 de septiembre al término del tiempo de votaciones, con la intervención de un diputado por bancada.
Muy bien, con esto vamos por comunicados y evacuados los respectivos acuerdos. Reglamento, presidente. Presidente, acá, Proboste. Diputada Proboste. Faltó informar un acuerdo del comité. Diputada Proboste. El que se acordó por unanimidad el comité que la Comisión de Ética cite a la senadora Lili Pérez para que entregue todos los antecedentes respecto de la denuncia que ella ha hecho públicamente respecto de la situación que incurren parlamentarios y parlamentarias. Muy bien. Diputada Cariola, sí. Punto de reglamento. Sí, presidente, no, solamente aclarar que el minuto de silencio de las 4 personas que mencionó el secretario en la lectura de la cuenta es no por el fallecimiento solamente, sino que por las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que fueron asesinadas. Es importante decirlo porque así fue planteado en la reunión de comité. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente lo vamos a corroborar. Obviamente hacemos fe respecto de sus dichos con el ministro de Fe que estuvo en su oportunidad, el secretario. Pero si será la diputada Cariola. Continuando con el debate, le damos la palabra a la diputada doña Clemira Pacheco. Gracias, presidente. Quiero partir diciendo que para contextualizar el conflicto mapuche, cuál es la causa de su origen, desde cuándo podemos situar su inicio y cuál ha sido el rol del Estado. Durante el siglo XX, Europa y su influencia en Chile se dio a niveles culturales, sociales y económicos. Y en este contexto en Chile no valoraron la cultura indígena y consideraron el territorio mapuche como tierras vacías, dispuestas para la colonización, y partimos ya con una violencia inicial, una intervención de parte del Estado de Chile en sus territorios. El profesor Jorge Pinto expuso a la Comisión Investigadora el 3 de marzo y comentó que estos hechos llevan más de un siglo cometiéndose. Son hechos prolongados en el tiempo que afectan la relación entre el Estado y el pueblo mapuche y el no mapuche. Para buscar soluciones e iniciar diálogo debemos pedir perdón por la ocupación violenta ejercida en forma sistemática de parte del Estado chileno al pueblo mapuche. Dicho esto, me enfocaré en 4 puntos, lo cual yo planteé en la comisión, que no fueron incluidas como conclusiones ni tampoco dentro del debate. La inexistencia de los actos terroristas. Es un error calificar los hechos ocurridos como terroristas, ya que no es una situación generalizada. Solo afecta a grupos pequeños en algunas zonas, según antecedentes entregados por el propio general de Carabineros, que no ocurren estos hechos en otros territorios vinculados o anexados a la región, la novena, como Villarrica o Pucón. No son hechos cometidos por terroristas. El conflicto se focaliza en grupos pequeños que arrastran viejos conflictos de territorio por más de un siglo. La pobreza arrastrada por años, por siglos y además crónica, es un hecho que provoca desesperanza y no ha sido solucionada y genera rabia en las comunidades. Las acciones utilizadas por los grupos no sofisticados, es decir, no son cometidas por grupos organizados. El propio Ministerio Público, mediante la participación del Fiscal Nacional, confirmó que no hay conexiones ni pruebas de los hechos de violencia rural con grupos paramilitares a nivel terrorista, como sucede a nivel internacional. El análisis de la jurisprudencia y de las normas internacionales lleva aparejado que se debe reunir ciertos requisitos para determinar que se está en presencia de una acción de naturaleza terrorista. Por ejemplo, la participación de un grupo o de una asociación destinada a delinquir con el ánimo de provocar terror en la población. El otro punto es la inaplicabilidad de la ley antiterrorista. El Instituto de Derechos Humanos ha expresado que, en estricto rigor, la normativa que tiene el Estado de Chile respecto a la ley antiterrorista se encuentra reñida en algunos aspectos con estándares de derechos humanos, especialmente en relación con 2 elementos: la vulneración al principio de la legalidad, la tipicidad en la descripción del fenómeno y la vulneración a ciertas garantías procesales. La entidad de derechos humanos, Human Rights Watch, ha dicho que la ley antiterrorista es la más dura de las legislaciones chilenas y sus disposiciones han sido endurecidas en cierto modo desde la democracia, porque duplica las normas, las condenas normales para algunos delitos, extiende la prisión preventiva, permite que el Ministerio Público retenga pruebas a la defensa durante un plazo de 6 meses y que los acusados sean condenados basándose en los testimonios de testigos anónimos.
La propia Defensa Penal Pública y la ONG Defensoría Penal Mapuche señalaron en su presentación ante la Comisión cómo se infringe de manera sistemática los derechos humanos a los imputados mapuches y cómo no se respeta el debido proceso, llevando una defensa especializada en imputados mapuches. Sobre procedimientos penales actualmente vigentes, declararon que han sido víctimas de intervenciones telefónicas sin autorización judicial, lo que claramente atenta contra el debido proceso y los derechos del imputado. En el año 2003, el relator especial de Naciones Unidas, el señor Rodolfo Stavenhagen, plantea que el Estado de Chile, bajo ninguna circunstancia, deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones o comunidades indígenas. La propia Defensoría Penal Pública señaló que los juicios formalizados por la ley antiterrorista terminan en absoluciones, no porque los jueces no tengan mano blanda, sino porque la Fiscalía no entrega los antecedentes suficientes para juzgar, puesto que no existen pruebas, o bien son insuficientes y son todas basadas bajo testimonios encubiertos. El otro punto son los antecedentes estadísticos sobre la real violencia rural. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, en su cuenta de este año, de enero del 2016, declaró y plantea que solo el 0,4% de los hechos delictuales de la región tienen relación con este ítem y que del total de los imputados no más del 20% pertenece a la etnia mapuche y que solo el 3% se vincula con los incidentes reivindicatorios que estamos hablando y que se estudió en la comisión. Además, el general de Carabineros, efectuando una comparación de los hechos ocurridos en el año 2014-2015, planteó de que se ha descendido en 10 puntos porcentuales los hechos. Si estos actos disminuyeron, ¿por qué entonces el gasto policial es mucho más alto y que ha aumentado un 22% en los últimos 5 años? Entonces, ¿a quiénes protegen? ¿A las forestales o realmente a las personas? Son preguntas que no tuvieron respuesta. Por lo tanto, yo, presidente, quiero plantear además que en las políticas sobre tierra y el rol del convenio 169 de la OIT, la Comisión de Expertos en aplicación de estos convenios ha planteado algunas observaciones a Chile por la irregular dictación de los nuevos reglamentos, que fue el año 2013, que es el decreto 66, que limita arbitrariamente los alcances de estas obligaciones estatales. Y además, en cuanto a las políticas de tierra, la Comisión reitera que los mecanismos de la restitución de tierra y procedimientos de resolución de conflictos no se ajustan a las obligaciones internacionales. Por lo tanto, además quisiera, dentro de las consideraciones finales que nos fueron adoptadas por la Comisión, quiero además citar de que en algunos estudios y cuanto el Estado, si se quiere tratar de disfrazar con ropajes de terrorismo algo que a toda luz es un conflicto social de sectores sociales pauperizados y omitidos desde el Estado, conlleva que este mismo Estado a que se debe acusar debe asumir ciertas culpas y muchas de ellas derivadas del incumplimiento de los convenios y tratados y observaciones que han señalado organismos internacionales y expertos. Si el Estado de Chile pretende aplicar la ley antiterrorista, debe asumir los parámetros bajo los cuales se debe aplicar y no bajo un amplio margen de acción. Por lo tanto, quiero citar además de la Universidad Católica de Temuco un estudio realizado por el sociólogo Juan Pacheco que plantea sobre la relocalización forzada y dice lo siguiente: para hablar de desarrollo de los pueblos indígenas en Chile, debe hacer una abierta reflexión permanente sobre el rol del Estado, los efectos que producen su política y programas sociales y sus consecuencias sociopolítica de la tesis del Estado bajo los paradigmas de modernización, de seguridad interior del Estado, de desarrollo económico sin las pertenencias culturales. La política y programa de fondos de tierra, de agua y otros perturban las comunidades, genera y profundiza el conflicto histórico y, por lo tanto, esto lleva a la crisis de gobernabilidad. Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, pido votar, disculpe, presidente, me quedan 19 segundos, quiero pedir votar en contra del informe de la comisión, a lo cual este tipo y estas afirmaciones no fueron consideradas. Y fue un voto disidente junto con el diputado Lautaro Carmona. Gracias. Gracias, diputada Clemiria Pacheco. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado Baker. El diputado tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad, en primer lugar, quiero agradecer a los diputados que me permitieron ser presidente de esta comisión tan importante para nuestra región, especialmente a los diputados de la nueva mayoría, que además durante todo el desarrollo de la comisión estuvieron apoyando las propuestas, estuvieron trabajando y logramos un consenso inédito, en mi opinión. Todos los diputados de la región de la Araucanía aprobaron este informe y votaron favorablemente cada una de las propuestas, lo cual a mí me parece absolutamente destacable y fue un trabajo que lo desarrollamos entre todos. La verdad que no es normal, señor presidente, que diputados de la Alianza y de la nueva mayoría, del Chile Vamos y la nueva mayoría, votemos de igual forma en las comisiones, sobre todo una comisión tan polémica. La verdad que nadie tuvo la tentación de sacar réditos políticos con esto. Todos dijimos que este es un problema de Estado, es un problema no de un gobierno en particular, sino que un problema que se arrastra durante mucho tiempo, la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y en particular en la Araucanía con nuestro pueblo mapuche. Señor presidente, la verdad es que lo que quedó claro en la comisión es que hay dos temas aquí. Uno, el apoyo que tenemos que dar por esta deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche a todas las comunidades, un apoyo en el ámbito productivo, pero también un apoyo en el ámbito político y reformas políticas que debemos realizar a la brevedad. Entre ellos, la reforma constitucional que permita el reconocimiento de los pueblos originarios, avanzar en el Ministerio de Pueblos Indígenas, crear los consejos de pueblos originarios que nos permitan tener una interlocución más rápida y mejor con nuestros pueblos originarios y además ver la posibilidad de que tengan escaños parlamentarios exclusivos para los pueblos originarios. Esos son temas que están pendientes, que tenemos que avanzar y obviamente en el diálogo que se está desarrollando en la Araucanía probablemente van a salir a la luz y van a ser temas que vamos a tener que tratar durante los próximos meses o años en este Congreso. Pero este diálogo y este trabajo que tenemos que hacer con los pueblos originarios no tiene que impedir que desarrollemos también una buena labor con las policías, con el Ministerio Público y también con los jueces, porque la verdad es que en la Araucanía, señor presidente, y por eso todos los diputados de la región votaron favorablemente este informe, la situación es muy grave. Hay diputados de otras regiones que empiezan acá a hacer comentarios acerca de si es un acto terrorista, si no son actos terroristas, que de acuerdo a los derechos internacionales. Y la verdad es que a mí poco me importa eso. A mí lo que me importa es que hay gente en la Araucanía, hay compatriotas, pequeños agricultores, muy pobres, que han tenido que abandonar sus parcelas porque no pueden vivir, porque les quemaron la casa, porque han sufrido atentados gravísimos. Hay personas que han tenido un pequeño emprendimiento, que le han quemado la maquinaria y lo han perdido todo. Y la verdad es que esa gente es la que me importa a mí. Si son terroristas o no son terroristas, no me importa. Si hay mapuche o no hay mapuche, menos me importa. Lo que me importa es que las personas que generan estos atentados sean apresados, sean condenados de una vez por todas, señor presidente. Eso es lo único que finalmente nos interesa para poder trabajar tranquilos en la Araucanía, para poder avanzar y para que nuestro pueblo mapuche, que en su 99% es un pueblo de paz, que trata de trabajar, trata de mejorar sus condiciones de vida, pueda salir adelante, es necesario que haya paz en nuestra región. Y por eso creemos que la inteligencia no ha funcionado bien, que las policías no han hecho bien su trabajo. El tema del terrorismo, la verdad, que me tiene sin cuidado y por lo demás en el informe fuimos muy cautos en decir que podían haber acciones que revestían carácter terrorista. No hablamos nunca de terrorismo en la Araucanía. En otros temas, señor presidente, el ministro del Interior en una de las sesiones se comprometió a hacer una ley especial para la Araucanía. La verdad es que hay muchos gobiernos que se han comprometido con algo similar y no ha pasado nada. Tengo la esperanza de que el ministro Fernández cumpla su promesa y para eso vamos a estar atentos, me imagino junto a todos los diputados de la región, para que haya una ley especial que nos permita tener más recursos
para mejorar las condiciones particulares que estamos viviendo. Hay una mesa de diálogo en nuestra región que está trabajando, presidida por el obispo Héctor Vargas, y la verdad es que creemos, y se lo voy a plantear también a los otros diputados que participaron en la comisión, que es importante que este informe sea entregado en la mesa de diálogo, porque hay muchas propuestas. Si bien a la diputada Pacheco a lo mejor no le gustaron algunas, pero hay muchas que son muy positivas para la región, que tienen que ver con cambio al fondo de tierra, que tienen que ver con apoyo al pueblo mapuche, que tienen que ver con reformas políticas para mejorar las condiciones de nuestros pueblos originarios, y que la verdad es que creo que pueden ser recogidas por la comisión, por la mesa de diálogo y implementadas a la brevedad por este o por un futuro gobierno. Señor presidente, estoy muy satisfecho del resultado de esta comisión. Creo que es inédito que todos los parlamentarios hayamos estado de acuerdo, salvo la diputada Pacheco, que en algunos casos se abstuvo y en otros votó en contra, pero también estuvo de acuerdo en algunas propuestas, y el diputado Carmona, que también votó en contra un par de propuestas, pero creemos que va a ser un aporte para nuestra región, para avanzar en la paz en la región de la Araucanía, mejorar la convivencia, que es lo que todos queremos, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Becker. Antes de continuar con el debate de la sala, queremos particularmente dar la bienvenida a quienes nos acompañan en las tribunas, vecinos de la comuna de Pichidegua, sector Lo Argentina, a cargo de don Freddy Arriaza, invitadas por parte de nuestro diputado don Javier Macaya. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en la Cámara de Diputados. Ahora sí, damos la palabra al diputado don Joaquín Tumas. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Esta comisión que se ha constituido para investigar la violencia en la Araucanía es una instancia más de todas las que hemos venido constituyendo y escuchando durante los últimos años. La verdad que mis antecesores han hablado mucho sobre los aspectos de la investigación de esta comisión con respecto al tema judicial, al tema policial, al tema del terrorismo, no terrorismo, en fin, una serie de elementos. Yo me quiero centrar primero en señalar que muchas de estas comisiones han señalado los diagnósticos. Yo quiero contribuir más bien a señalar el camino del encuentro, de la participación, del diálogo y de las soluciones. Comprometí mi voto en la generalidad de las propuestas que esta comisión hizo después de hacer los análisis respectivos con la comisión que estuvo en Temuco, que recibimos a distintos actores políticos, sociales, de carabineros, en fin, de todos los sectores que estaban involucrados en el tema que hemos aludido. Pero yo quiero partir haciendo un poco de historia. Efectivamente, el Estado de Chile, a partir de 1881, provoca la famosa llamada o mal llamada pacificación de la Araucanía, donde se reducen, después de tener más de 5 millones de hectáreas, a 500.000 hectáreas al pueblo mapuche en la región de la Araucanía. Y esto se mantiene a través de un título de merced entregado precisamente a los loncos jefes de familia, donde también hubieron muchos abusos en la entrega del título por parte del Estado, y también posteriormente a aquello también se sufrió de muchos abusos. Y tenemos entonces un hito posterior, que es la ley 19253, recuperación de la democracia. En tiempo del presidente Elwin se genera esta ley, y a partir de 1993 tenemos un trato distinto, pero que no ha sido perfecto y que ha tenido un desarrollo de más de 23 años de manera defectuosa, con muchas dificultades en la implementación de esta ley, que fue mal hecha, porque no fue una ley, ¿no es cierto?, que considerara una serie de aspectos que fueron dificultando el desarrollo de la relación del Estado con los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, y de la situación particular de la región de la Araucanía en cuanto a la situación de pobreza, de vulnerabilidad, de falta de atención del Estado. Partimos, ¿no es cierto?, señalando que todavía tenemos más de 200 escuelas unidocentes en materia educacional. Eso es una situación que no se da en ninguna de las otras regiones. En materia de servicios básicos, evidentemente que todavía hay 100.000 personas sin agua potable. Y naturalmente que se produce una situación
de desconformidad en la relación que tienen los pueblos originarios con el Estado, que no le ha entregado participación. Por más de 130 años, la sociedad mayor y el Estado de Chile ha colocado todas las reglas del juego sin participación. Esto es, yo creo que, la piedra angular donde parte el conflicto. Y tenemos entonces una ley que no responde a las demandas de los ciudadanos, no responde al pueblo mapuche efectivamente con respecto a lo que significa el reconocimiento constitucional, una deuda que tiene, ¿no es cierto?, que tenemos en el Estado de Chile con los pueblos originarios. En el tema de compra de tierra, nos referimos especialmente a la ley 19.253 en el tema de la entrega de tierra por una compensación de los títulos de merced cuando han sido dañados. Esto se generó hace 23 años sin contemplar las demandas. Se creía que esta era una pequeña demanda, pero fue increciendo y hoy día tenemos más de 150 comunidades que tienen aplicabilidad y que significan alrededor de 100.000 hectáreas que hoy día el Estado debe pagarlas ya, ahora. Y sin embargo hemos tenido una deuda en la cual no ha sido posible durante los últimos 20 años ir adelante de las demandas, sino que vamos siempre atrás, atrasados. Y esto significa entonces, por supuesto, una situación que mucha juventud no espera, como sacar una lista de supermercados para una nómina de roticería, para que lo atiendan cuando hay recursos. Está el derecho constituido en el certificado de aplicabilidad, pero el Estado no pone la plata. Y cuando la pone mal, porque sencillamente lo que hacen es entregarle a las propias comunidades esta situación de buscar terreno para conseguir que se les pague en esos terrenos que a veces no sirven para nada o no tienen, ¿no es cierto?, la pertinencia, porque inclusive conocemos de pagos de compensación del título de merced a más de 200 kilómetros donde vive la comunidad. Y por supuesto que la comunidad no está disponible para irse a un lugar donde no está su iglesia, donde no están sus nietos, donde no está su escuela, en fin. Por lo tanto, ha sido mal el diseño de la ley. Y tenemos otro problema. Hay muchas cosas que hay que modificar la ley, pero no podemos hacerla. Y no podemos hacerla porque después que se firmó el convenio 169, que está vigente a partir del año 2009, resulta que cada cosa que queremos hacer tenemos que consultarla. Y esto no ha sido posible porque los procedimientos de consulta, además que no están institucionalmente definidos, muchas veces los gobiernos de turno dicen, miren, no tenemos plata para hacer las consultas respectivas. Y aquí estamos trampados. Desde el año 2012, este diputado presentó una modificación constitucional para que los pueblos originarios tengan cupos supernumerarios en todas las instituciones del Estado, especialmente lo que significa tener participación en los municipios, en los consejos regionales, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y no ha sido posible. No ha sido posible. Entonces, tenemos una dificultad enorme que yo tengo la esperanza que con la nueva institucionalidad que estamos discutiendo precisamente en esta Cámara de Diputados podamos lograr. ¿Cuál es la nueva institucionalidad? El Consejo de Pueblo. Vamos a crear al otro. No tenemos al otro. El otro significa que queremos tener una contraparte, de manera de que el pueblo mapuche tenga una representación legítima y legitimada. Y eso no ha sucedido. Entonces, vamos a tener, además de aquello, el Ministerio de Asuntos Indígenas, que va a ser un instrumento del Estado para responder de manera eficaz y pertinente a las demandas que generan los pueblos originarios, especialmente el caso del pueblo mapuche. Quiero señalar que, de alguna manera, nosotros tenemos que lograr que estas dos institucionalidades sean rápidamente generadas y evacuadas por esta Cámara de Diputados para seguir el curso legislativo y tener entonces una vía de esperanza para resolver los problemas de la Araucanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado don Joaquín Tuma. A continuación damos la palabra en el tiempo del Partido Comunista al diputado Lautaro Carmona. El diputado tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estas son a mi juicio, comisiones investigadoras donde se cumple la profecía autocumplida. Es decir, lo que quienes tienen motivaciones para establecer de qué se trata la situación de la Araucanía van a ir a confirmarla a través de una sucesiva e intensísimas sesiones que hace la comisión. Empezando porque algunos parlamentarios, lo decía muy bien quien fuera presidente, el diputado Becker, de la nueva mayoría de la región,
coincidieron o consideraron de que era más importante que presidiera el diputado Becker. Puede ser una muestra de transversalidad, puede ser una muestra de que el tema es de preocupación exactamente igual para todas y todos, pero de verdad quienes estábamos allí, también de la nueva mayoría, no teníamos esa información, no fuimos considerados y en los hechos operó así. Así partió la comisión. Pero bueno, ese no es el punto que me importa destacar. Yo espero que todos los parlamentarios, empezando por la región con esa misma transversalidad, nos planteemos una comisión que investigue acerca de los derechos de los pueblos originarios, el derecho del pueblo mapuche y el papel del Estado chileno para garantizar que esos derechos sin ninguna limitación se cumplan. Y ahí está el debate, lo anunciaba muy bien en su momento el intendente de la región de la época, don Francisco Huanchumilla. Aquí hay una deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche. ¿Y por qué debo relacionar el tema con los pueblos originarios, toda vez que el título de la investigación supera el tema de los pueblos originarios? Porque ahí está el prejuicio, porque ahí está la idea preconcebida y a fin de cuentas todo el tema de la violencia versaba sobre la conducta de grupos mapuches, sobre la conducta de lo que daría lugar, digamos, lo que son las reivindicaciones de este pueblo. Creo que lo que en otros lugares pasa a ser una preocupación de seguridad pública, pero también una preocupación vinculada a políticas de Estado, por qué no logran ganar simpatía. Me refiero, por ejemplo, a la movilización de los taxistas el día de ayer en función de cerrar la entrada al aeropuerto, la movilización de los camioneros, la movilización de No Más AFP, la movilización de los trabajadores de Codelco Salvador, etcétera. En el caso de la región de la Araucanía estaría solo asignado un tema de violencia con connotaciones casi terroristas. Por eso, indistintamente de cuáles fueron contribuciones que uno puede rescatar como mensaje, nosotros, yo mismo y la bancada votaremos en contra de este informe. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carmona. Continuando con las intervenciones, le damos la palabra en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente a la diputada doña Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Como tengo solo un minuto, decir que este no es un problema, como dicen algunos o han sostenido aquí, de aquellos que viven en la región. Esta comisión investigadora es el objeto de tremendas expectativas de todos los habitantes de la región de la Araucanía, en una situación de inseguridad y de violencia que tiene a la región sumida en la más absoluta pobreza, depresión, diría, no solamente por baja inversión, no solamente por bajo empleo, tasa de empleabilidad y depresión en el turismo, sino tiene rota el alma de los habitantes de la Araucanía, que cifran sus esperanzas en que que es un problema de Estado, que no se ha hecho cargo del conflicto, que no ha detectado quiénes son los organismos que tienen la verdadera legitimidad para poder ponerse de acuerdo y llegar por fin a una solución que no solamente pase por reconocer a los pueblos originarios, que no solamente pase por creer que este es un problema que abarca solamente a un pueblo que es el pueblo mapuche, sino que abarca a Chile entero. Esta es una región que ha estado absolutamente invisibilizada, que solo sale en los diarios producto de algún hecho de violencia que tiene connotación pública. Aquí se ha atentado contra los pequeños parceleros, se ha atentado contra las iglesias, contra agricultores, emprendedores, contra toda la región. Por lo tanto, hago un llamado al gobierno a que se haga cargo de que esta región, la región de la Araucanía, existe y que necesita un pronto apoyo real y sustantivo por parte del gobierno y de la sociedad en su conjunto. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nogueira. A continuación, y en el tiempo de la democracia cristiana,
le corresponde hacer uso de la palabra al diputado don Fuad Chaín Valenzuela. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo solo quiero aclarar, ya que algunos que me antecedieron señalaron que hubo un acuerdo de algunos diputados de la nueva mayoría respecto a la presidencia, que yo propuse y voté por el diputado Mario Venegas en su oportunidad para que pudiera presidir la comisión, que no es de la derecha, que es justamente de la nueva mayoría. Decir que este es un tema tremendamente complejo, que afortunadamente logramos que la comisión partiéramos haciendo un análisis del contexto histórico y partir de los acuerdos que alcanzó el pueblo mapuche, primero con la corona española a través de diversos tratados, luego de parlamentos, muy famoso el de 1641 en Quillem, luego el Tratado de Tapigüe en 1825 con el Estado chileno, y que lejos de cumplir el Estado chileno lo que hace es generar una guerra de ocupación a partir del año 1881, en lo que se ha llamado malamente la pacificación de la Araucanía, donde se genera el despojo territorial, el arrinconamiento del pueblo mapuche a sangre y fuego, para poder distribuir de manera absolutamente injusta esas tierras, no solo a colonos, que además se le prometió la entrega de algo que no le pertenecía entonces al Estado, se le entregó lo ajeno, y que hoy día los descendientes de ellos también son víctimas justamente de ese error del Estado de Chile, sino que también a chilenos que llegaron a enriquecerse injustamente, y no hay que leer historiadores mapuches o sobre eso, basta con leer el libro Veterano de Tres Guerras, donde José Miguel Varela cuenta claramente cómo se generaron esas situaciones de tensión, de abuso que hoy día siguen latentes en nuestra región. Y creo que eso es importante porque es fundamental tener una perspectiva de contexto, de historia de despojo, de historia de abuso, que hoy día genera una tensión, una injusticia y una situación que de alguna manera a veces desemboca en una violencia que no podemos justificar ni podemos amparar, pero que de todas maneras tenemos que ser capaces de poder resolver los temas de fondo que están pendientes y no solo preocuparnos de los aspectos superficiales. La paz solo va a ser posible, presidente, en la medida que seamos capaces también de hacer justicia. La paz sin justicia no es sostenible, y por eso que es tan importante que este informe, que aprobamos por unanimidad, o no por unanimidad, pero por inmensa mayoría, por lo menos la unanimidad de los parlamentarios de la región, significó hacer concesiones recíprocas, pero creo que es el momento en que empecemos a ponernos de acuerdo por el bien de la región, y para eso es fundamental resolver adecuadamente temas pendientes. Necesitamos efectivamente tener una política indígena. Chile no tiene una política indígena, y mientras no tengamos una política indígena y una política de tierra que proponemos que se desarrolle, porque hay que perfeccionar lo que tenemos, vamos a seguir muchas veces cediendo a la arbitrariedad, a la presión, al amiguismo, a las presiones de tal o cual parlamentario, para poder ir resolviendo temas que en el fondo lo que hacen es agravar los problemas de nuestra región, y muchas veces el Estado, la manera en que actúa el Estado, es más bien parte del problema que de la solución, porque no tenemos ni una política ni una institucionalidad adecuada para sacar adelante esa política. Eso nos parece fundamental, ordenar de buena manera una política indígena, una política de tierra. Segundo, el diálogo democrático, para que surta efecto, tiene que ser a través de instancias de diálogo. Por eso es que es fundamental la participación política. Unánimemente hemos dicho participación y representación política, porque es el poder político el que le da eficacia al diálogo democrático como forma de resolver los conflictos. Y tenemos que hacernos cargo también de las víctimas, que no son solo las grandes empresas ni los grandes latifundistas. También, ¿no es cierto?, hay pequeños parceleros, hay pequeños agricultores que han sido víctimas de esta violencia, pequeños emprendedores, y tenemos que darle una respuesta contundente, no solo con el seguro, sino que efectivamente con una asistencia adecuada. Además, presidente, termino, de mejorar significativamente los procedimientos policiales de investigación y de inteligencia, porque simplemente han fracasado en los mismos lugares, habitualmente a los mismos horarios, en los mismos sectores, se producen los mismos hechos que se repiten una y otra vez. Sin embargo, cuesta tanto encontrar a los responsables. Aquí el Estado tiene que hacerse cargo para que en definitiva podamos tener una paz sustentable en nuestra región basada en la justicia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chaín. Le damos inmediatamente la palabra en el tiempo del Comité de Renovación Nacional. Al diputado no utiliza el tiempo. Le damos inmediatamente entonces la palabra al diputado don Felipe Letelier, quien además utilizará el tiempo del Partido Radical para estos efectos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias al Partido Radical, de quien tengo
una herencia extraordinaria política. Señor presidente, todos hemos coincidido acá de que acá hay un conflicto político. Yo no sé por qué no entender que el tema de las tierras mapuches, pehuenches, no es un tema de los fiscales ni menos de los carabineros de Chile. Este es un conflicto político en que las autoridades políticas de los distintos gobiernos, de los distintos tiempos, no han sido o no hemos sido capaces de abordar. Y lo que hemos hecho es sacar las castañas del fuego con carabineros, con los fiscales. Y cuando acá se dice con razón quienes lo han perdido todo, mire, primero lo perdieron los mapuches, casi todo. Y después lo han perdido los huincas. Pero ¿cómo no entender una situación de este tipo? ¿Por qué alargar tanto tiempo? Y yo hablo, señor presidente, porque en la hermosa tierra del libertador Bernardo O'Higgins de la sexta región, representamos a más de 55.000 mapuches que emigraron en el tiempo de la bonanza de la agricultura, de la fruticultura y también del cobre, por Sewell y el teniente. Señor presidente, llegó la hora de abordar este tema, en serio. Yo sé que hoy día hay una mesa de trabajo y se están convocando a distintos actores para consultarles su opinión. Nosotros como miembros de la Comisión de Derechos Humanos también tenemos una visita a Temuco o a otros lugares de la 9ª región para escuchar y para ayudar con un grano de arena a resolver este histórico conflicto político. Este es un conflicto político y que en verdad el Estado chileno con los distintos gobiernos lo único que ha hecho es que este conflicto crezca y no lo aminoremos. ¿Qué tienen que ver los carabineros cuidando fondos forestales, cuidándole la maquinaria a privados? Porque no resuelve el problema político histórico. Aquí es cierto, lo han perdido todo, lo han perdido los mapuches y lo han perdido los huincas que han invertido en la zona y que hoy día viven con incertidumbre. Hay algunos que se han aprovechado autoquemando sus camiones para hacer responsable a la gente mapuche de esto. Aquí hay de todo entre medio, señor presidente, pero si el gobierno, aquí la derecha, la nueva mayoría y todos los que tenemos vela en este entierro tenemos la responsabilidad de buscarle una solución y no cálculos políticos, politiqueros, electoralistas. Enfrentemos este problema antes que siga creciendo más. Las futuras generaciones no nos van a perdonar porque no fuimos capaces de resolver un problema histórico que de verdad es tan sentido no solamente en Chile, sino que fuera de Chile también, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Felipe Letelier. Con esto ponemos término a las intervenciones de la discusión de la comisión investigadora actualmente en trámite y pasamos al tercer lugar de la tabla, donde corresponde tratar el informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión. De conformidad a los acuerdos de comité, vamos a destinar hasta 10 minutos para la rendición del respectivo informe y damos inmediatamente la palabra para la rendición de dicho informe a su presidente de dicha instancia, al diputado Donaldo Cornejo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé efectivamente si puedo en 10 minutos rendir el informe. Diputado, hay tiempo suficiente para que lo rinda a cabalidad. Gracias, presidente. Con fecha 9 de marzo del año en curso, esta sala acordó crear una comisión investigadora acerca de la responsabilidad administrativa y política de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión. Esta comisión se crea a raíz de los hechos por toda la opinión pública conocidos, en que, según definiciones de los organismos internacionales competentes, al referirse a este tipo de actividad económica, lo que se ha denominado un modelo de fraude piramidal clásico, el dinero de los nuevos inversionistas, los inversionistas que se van reclutando, es usado para pagar dividendos,
falsos dividendos a los primeros inversionistas. Se habla de falsos dividendos debido a que en principio no existe ningún otro tipo de negocio o actividad que genere ganancias que no sean las inversiones de nuevos clientes que van captando. Es así que este esquema piramidal fracasa o colapsa en aquellas empresas que toda la opinión pública conoce, como AC Inversion, por ejemplo, colapsan cuando el número de clientes nuevos que aportan los fondos para pagar las supuestas rentabilidades no superan a los ya existentes y, en consecuencia, también se produce un agravamiento de esa circunstancia cuando comienzan estos nuevos inversionistas a retirar sus fondos, como ocurrió en los casos que hemos conocido. En el cumplimiento de su cometido, esta comisión escuchó e invitó al ministro de Hacienda, al director de la Unidad de Análisis Financiero, al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el superintendente de Valores, el comandante en jefe del Ejército, el director del Servicio de Impuestos Internos, el fiscal del Ministerio Público que lleva este caso en los tribunales, don Carlos Gajardo, y algunas personas afectadas como dirigentes de estas organizaciones de acreedores que están tratando de recuperar sus dineros. Con el voto favorable de los diputados Edward, Farcas, Fernández, Jarpa, Núñez, Silver y el que habla, se aprobaron las consideraciones, conclusiones y propuestas con la salvedad efectuada por el diputado Daniel Farcas, quien manifestó expresa reserva y solicitó se dejara constancia de este hecho en el informe en relación a lo señalado en 3 párrafos referidos a las sanciones al superintendente de bancos, al superintendente de valores y al funcionario del Servicio de Impuestos Internos. En relación con la unidad de análisis financiero, ustedes saben que la unidad de análisis financiero se encuentra regida por la ley número 19.913 y su misión legal es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No voy a referirme al marco normativo porque la ley se presume conocida por todos y, en consecuencia, dado el escaso tiempo, me voy a saltar la regulación normativa de la unidad de análisis financiero. Repito que está en la ley 19.913. En opinión de la Comisión, la actuación de la unidad de análisis financiero se puede resumir de la siguiente manera. Cierto es que la función de análisis financiero es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero únicamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, que están indicadas taxativamente en la ley 19.913, también lo es por principios generales de la Administración que pesan sobre dicha institución, el deber de asesorar a los denunciantes que acudan a ella sobre cuáles son las instituciones fiscalizadoras competentes en dicha materia. Se entiende que la obligación del director de la unidad de análisis financiero radica exclusivamente en la denuncia de ilícitos relativos al ámbito de su competencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No pueden avalarse denuncias temerarias que pudieran eventualmente comprometer la responsabilidad funcionaria, civil o penal de quien la formula. Pero, no obstante aquello, no resulta justificable, en opinión de la Comisión, la omisión de denuncia si concurren antecedentes que pudieran hacer pensar que estamos frente a la comisión de un hecho ilícito. Por lo mismo, la Comisión estima que cabe un reproche a dicha unidad de análisis financiero y a su jefatura, pues en tanto funcionarios públicos era esperable que la conducta funcionaria recta y proactiva que exige la ley les hubiese llevado a buscar dentro de la institucionalidad la forma jurídica o política para que se activaran los dispositivos de persecución penal en ese caso. La Comisión estima, en relación con la unidad de análisis financiero, que debe perfeccionarse en este aspecto de nuestra institucionalidad mediante el ingreso de un proyecto de ley que busque un equilibrio en el deber de secreto de los funcionarios de la unidad de análisis financiero
y el deber de todo funcionario público de denunciar hechos que pudieran constituir un delito, y que incorpore expresamente, como una de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, remitir al Ministerio Público reportes de operaciones sospechosas relativas a posibles delitos de fraude masivo, modificando para este efecto el artículo 13 de la ley a la que ya hemos hecho referencia. En relación a la actuación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sus antecedentes normativos nos llevan a señalar que el artículo 2 de su ley orgánica señala que le corresponde a la Superintendencia de Bancos la fiscalización de, entre otras, comillas, las empresas cuyo giro consistan en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos sistemas importen que el emisor u operador contraiga obligaciones de crédito o dinero para con el público o ciertos grupos específicos. Y también extendido a las demás instituciones financieras. El texto del artículo 39 establece que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizado para ello por una ley podrá dedicarse al giro que en conformidad a la presente ley corresponde a las empresas bancarias y en especial captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquier otra forma. Y a continuación el artículo 39 establece las actuaciones que en relación con dicha materia debiera tener la Superintendencia de Bancos. Y al mismo tiempo le entrega a la ley la facultad de fiscalizar, comprender, también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y las normas que regulen las empresas sujetas a su fiscalización. La Comisión, en relación a la actuación de la Superintendencia de Bancos, estima que la interpretación que debe darse a los artículos 2 y 39 de su ley orgánica permite generar un perímetro regulatorio amplio. No solamente las instituciones expresamente indicadas por la ley son las fiscalizadas, sino que también todas las que, aun cuando no coincidan expresamente con la descripción típica, permitan que la Superintendencia presuma que se están realizando actividades propias del giro bancario, lo que significa entender que el perímetro regulatorio de la Superintendencia de Bancos es, antes que taxativo, abierto y funcional, atendido que el criterio que determina la ley para poder extender la actividad fiscalizadora de la Superintendencia es la función, la actividad concreta que realiza el presunto invasor del giro bancario. A ello debe sumarse la disposición expresa del artículo 2, en el sentido de que también le compete la fiscalización de las entidades financieras cuyo control no está encomendado por la ley a otra institución. Por tanto, cuesta comprender que el mismo superintendente de banco limite per se su actuación y sus facultades regulatorias o de fiscalización. A mayor abundamiento en este sentido, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 12 de la ley orgánica, es competencia del propio superintendente la extensión del perímetro regulatorio, pues a él corresponde la interpretación de las leyes que regulan la fiscalización de las entidades bancarias. De la exposición del superintendente se desprende que la interpretación que hizo de los artículos 2 y 39 de la Ley General de Banco es restrictiva. Sostiene que un análisis de la historia fidedigna de la ley permite colegir indubitadamente que aquel articulado se refiere a las extintas financieras, usando al efecto una técnica de interpretación originalista que no se condice con el actual escenario pospositivista y constitucionalista vigente en nuestro país. Si bien para una minoría de integrantes de la Comisión no haber realizado dicha actividad importa una evidente falta de servicio que haría recomendable la remoción del superintendente, la mayoría de sus miembros estima que no existen antecedentes suficientes que ameriten la aplicación de dicha sanción. Lo que sí considera, y ya hay coincidencia en aquello, es en representar como insuficiente
la actividad fiscalizadora realizada por la Superintendencia de Banco en este caso. Pues bien, pudo haber determinado que empresas como AC Inversion invadían el giro bancario y haber empleado las herramientas de fiscalización en la determinación de esos ilícitos y su oportuna denuncia al Ministerio Público. No hacerlo importó contribuir mediante interpretaciones restrictivas a la supervivencia de la banca en la sombra o áreas opacas que son ajenas al control normativo directo que realizan las superintendencias del ámbito financiero y que resultan complejas de fiscalizar, pues la tipología de sus instituciones, sus formas jurídicas o sus actividades ordinarias pueden no encuadrarse con las conductas descritas o tipificadas en la ley. La Comisión en esta materia estima que debe perfeccionarse este aspecto de nuestra institucionalidad mediante las siguientes modificaciones a la ley orgánica correspondiente. A. Incorporar dentro de las entidades fiscalizadas por la Superintendencia aquellas empresas captadoras de créditos y a las que hacen de su negocio la celebración de mutuos, es decir, ingresar un criterio cualitativo o cuantitativo para diferenciar de manera más sencilla cuando estamos o no en presencia de una entidad financiera susceptible de ser fiscalizada. Y B, agregar la obligación de carácter explícito para la Superintendencia de Banco de realizar todas las acciones necesarias y diligencias para prevenir, identificar, fiscalizar y denunciar el funcionamiento de empresas denominadas banca en la sombra. En relación a la Superintendencia de Valores y Seguros, según los antecedentes normativos, es misión de este organismo contribuir al desarrollo de los mercados de valores y seguros mediante una regulación y fiscalización eficiente que facilite la participación de los agentes del mercado y que promuevan el cuidado de la fe pública y el resguardo de los derechos de los inversionistas y de los asegurados. Análisis respecto de la conducta de la Superintendencia de Valores. En el caso de AC Inversion, el Superintendente de Seguros y Valores, o de Valores y Seguros, reconoció en la Comisión que desde fines del 2014 hasta fines del 2015 se recibieron en dicha institución 15 consultas en total. Al preguntar por qué no se investigó y no se hicieron las denuncias pertinentes a fin de poder disminuir el número de afectados, que fue aumentando conforme avanzaba el tiempo, el superintendente explicó que no realizan una acción de fiscalización o una denuncia por cada consulta que se hace, teniendo en consideración que el organismo recibe alrededor de 15.000 consultas o solicitudes por año. Sin embargo, según ha quedado de manifiesto en el transcurso de esta comisión investigadora, las empresas AC Inversion y Arcano hacían oferta pública de valores mediante la utilización de medios pasivos de comunicación y difusión en sus sitios web, de modo que era esperable mayor y más oportuna acción fiscalizadora por parte de la Superintendencia. Tal como se realizó en el caso Arcano, al tener en consideración que la actividad realizada no correspondía a la oferta privada de valores, desplegándose una investigación en terreno, concurriendo a las oficinas de la empresa, realizando una posterior coordinación con el Ministerio Público, la Superintendencia debió realizar más oportunamente una denuncia respecto de AC Inversion. Si bien, para una minoría de integrantes de la Comisión, el retraso en el actuar de la Superintendencia de Valores, sin perjuicio de que finalmente hicieron tareas mandatadas por la ley, importa una falta de servicio que haría recomendable la remoción del Superintendente de Valores. No obstante aquello, la mayoría de los integrantes de la Comisión estima o estimó que no existen antecedentes suficientes que ameriten la aplicación de dicha sanción. Lo que sí se considera, y todos concuerdan, en representar como insuficiente y tardía la acción fiscalizadora realizada por la Superintendencia en este caso, pues dada la oferta pública realizada y las denuncias recibidas por el solo Ministerio de la Ley
y en su calidad de funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar este tipo de conductas, según lo dispone el artículo 175 del Código Procesal Penal. En relación con la actuación del Servicio de Impuestos Internos, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos explicó en la comisión la participación y el ámbito de acción del servicio frente al fraude de empresas de inversiones, particularmente en lo que se refiere al rol del servicio luego de la comunicación recibida por un funcionario del Ejército, señalando que dicha consulta se hizo llegar con fecha 28 de mayo del año 2014 a la Dirección Regional Santiago Oriente, a nombre de un abogado, quien señala el señor Barraza, hizo ingreso del documento a título personal y no a nombre del Ejército de Chile. Este hecho es importante, dado que constituye una de las justificaciones expresadas por el servicio para explicar la demora en su respuesta. La consulta realizada al Servicio de Impuestos Internos en mayo del año 2014 La consulta fue realizada en mayo del 2014. No fue sino hasta marzo del año 2016, en curso, en que el Servicio de Impuestos Internos toma conocimiento de la solicitud, corroborándola con el jefe de comunicación del Ejército, emitiendo una respuesta el día 15 del mes de marzo del año 2016. Cabe señalar que la consulta realizada al Servicio de Impuestos Internos fue realizada por un abogado que ha quedado acreditado en la comisión, según lo informó el comandante en jefe del Ejército, pertenecía a la Dirección de Inteligencia de dicha institución, pero dicha calidad no fue explicitada al momento de hacer la consulta al Servicio de Impuestos Internos. La denuncia cumple con dos características que a juicio de esta comisión corresponden al ámbito de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Primero, en lo que respecta al compromiso de la empresa de inversiones de pagar un 10% mensual de rentabilidad, que evidentemente es improcedente. Y en segundo lugar, copia de un contrato de mutuo afecto a la ley de impuesto de timbre y estampilla. Para esta comisión no resulta suficientemente justificable el retraso de prácticamente un año con el que emite la respuesta al Servicio de Impuestos Internos, aduciendo la alta carga de consulta. Tampoco que, estando en conocimiento de los hechos, un año antes no tomara las medidas necesarias para recaudar los impuestos correspondientes. Si bien una minoría de los integrantes de esta comisión, el rol pasivo de impuestos internos importa una falta de servicio, así como una falta al deber del artículo 175 del Código Procesal Penal, y consideran recomendable remover a aquellos funcionarios que, conociendo la relevancia de la información recibida, no actuaron en consecuencia. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de dicha comisión no se formaron igual convicción. Lo que sí hay coincidencia o unanimidad en representar como tardía e insuficiente la actividad propia que era esperable del Servicio de Impuestos Internos. Segundo diputado Cornejo, le pido a la sala, por favor, estamos terminando de rendir el informe respectivo a la comisión para que concluya el diputado Cornejo, para pasar a la votación. En relación a la actuación del Ejército de Chile, si bien no es una institución ligada directamente a responsabilidades fiscalizadoras y preventivas de presuntos delitos que hubieran realizado estas empresas de captación, la comisión no puede dejar de referirse a su actuación, habida cuenta de no haberse cumplido oportunamente con el deber de denunciar la comisión de delitos que asiste a todo funcionario público, no haber actuado con la debida diligencia en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, ni tomar los resguardos necesarios para hacer frente a la crítica situación que hoy enfrenta muchos de sus miembros en servicio activo. El comandante en jefe del Ejército señaló que desde diciembre del año 2014 el personal de inteligencia de dicha institución concluyó que un número importante de efectivos del Ejército estaba realizando operaciones de inversión con alta rentabilidad,
para lo cual se procedió solo a emitir una circular de advertencia. Ninguna medida disciplinaria que tuviera por objeto detener la actuación de funcionarios del Ejército que realizaban labores de captación de dinero incluso dentro de instalaciones militares. Con posterioridad, el comandante en jefe del Ejército señala que realizaron una solicitud de aclaración al Servicio de Impuestos Internos, la que sin embargo no fue efectuada como institución a través de los canales formales, sino como una consulta de un funcionario del Ejército a título personal, que no se individualizó en la consulta como funcionario del Ejército de Chile. La Comisión concuerda en estimar y hacer presente la crítica y peligrosa situación que atravesó la institución y que está actualmente viviendo un número muy importante de funcionarios del Ejército, pues al interior de la institución se habría constituido una verdadera sucursal de captación de inversionistas que debió ser llevada a cabo de forma organizada durante mucho tiempo y de respecto de la cual no resulta creíble haya sido totalmente desconocida por el alto mando, dado que captaban dinero de sus miembros por parte de sus propios funcionarios dentro de dependencias del Ejército y utilizando recursos y equipos del mismo. Esta actividad, además de ser ilegal, es también reprochable, pues da cuenta de intolerables falencias en la fiscalización de los altos mandos sobre las actividades de captación que habrían realizado algunos de sus funcionarios. Por eso, la Comisión estima que el Ejército debió haber hecho una denuncia como correspondía, utilizando su institucionalidad, lo que le aseguraría una respuesta más eficiente, así como también debió haber cumplido con la obligación legal del artículo 175 del Código Procesal Penal de denunciar los hechos que presuntivamente revestían carácter de delito. Propuestas de la Comisión. 1. Ampliación del perímetro regulatorio de las entidades que tienen facultades de fiscalización. En este contexto, la Comisión propone avanzar en modificaciones legales que, primero, permitan incorporar la figura de asesor de inversiones de instrumentos financieros dentro del perímetro regulatorio del ente fiscalizador. Segundo, establecer requisitos para la inscripción en el registro público que aborde materias relacionadas con idoneidad, historial en el mercado de valores, etc. Tercero, establecer requerimientos de información continua respecto de las recomendaciones a ser ofrecidas a sus clientes, rentabilidades y riesgos asociados, etc. Y, final, que teniendo presente las actuales facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Valores, esta Comisión estima que debe conferirse a dicho ente regulador facultades operativas e intrusivas, como ocurre en entes de similar característica en el derecho comparado. En segundo lugar, reforzar las herramientas penales que hoy día establece nuestro ordenamiento jurídico para conductas ilícitas de esta naturaleza. Establecer sanciones penales en caso de información falsa o tendenciosa vinculadas a los riesgos asociados en inversiones, incluir el delito de captación ilegal de fondos de terceros, a los cuales se refiere el artículo 39 de la Ley de Banco. Mayor coordinación y transparencia en el manejo de la información entre las distintas entidades fiscalizadoras del sector público, facultades para una mejor coordinación de la Unidad de Análisis Financiero con otros reguladores financieros y servicios de Hacienda. Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero no puede coordinarse, reunirse con otros reguladores o servicios de Hacienda a objeto de intercambiar información o experiencias en el ámbito de su competencia. Permitir, por último, a la Unidad de Análisis Financiero participar en análisis financiero con otras instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda. También reforzamiento de las responsabilidades penales de los agentes de los mercados. Hay que avanzar en fortalecer la confianza de los mercados con el objeto de establecer un buen funcionamiento, evitando los abusos de los particulares. En mérito del tiempo, señor presidente, es todo lo que puedo informar. Muchas gracias, diputado Cornejo, por su informe. Hemos llegado al fin de la orden del día. Vamos a saludar
antes de proceder a la votación, a las organizaciones de clubes de adulto mayor, los buenos vecinos y descubriendo la alegría de la comuna del Bosque que nos acompañan en las tribunas, acompañadas por su presidentas Inés Álvarez y Lidia Guzmán, invitados por el diputado don Daniel Melo. Muy bienvenidas. Y también de la comuna de Maipú, invitadas por el diputado don Pepe Out, damos especialmente la bienvenida al Centro de Adulto Mayor Paraíso. Presidente. Presidente. Diputado, señor Edward. Sí, gracias, presidente. No, solamente para clarificar que vamos a discutir este informe en una siguiente sesión, que no se ha cerrado la posibilidad de hablar. Queda pendiente el debate. Queda pendiente el debate. La diputada, señora Pacheco, me había pedido Presidente, la palabra. sí, quiero plantear un tema que me acabo de enterar y me han preguntado los medios en relación a que cuando nosotros ingresamos a la sala a las 10:30 se supone que la señal telefónica se corta. No hay interferencia adentro de la sala, pero bueno, más allá de eso, le quiero decir a algunos colegas que pensaron que había sido algo provocado y no es así. En realidad yo me retiré del minuto de silencio, se me quedaron todas mis cosas acá, mi cartera y mi teléfono, pero alguien me llamó e interrumpió el minuto de silencio. Yo quiero decir que no hubo ninguna intención, así que por favor, pero se supone que la señal acá está cortada al ingreso de las 10:30. Gracias, presidente, por hacer esta aclaración. Gracias. Bien, gracias. Agradecido por la explicación, presidente. Creo que es muy importante. Vamos. En votación, la modificación introducida por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo con motivo de la celebración de la fiesta de la Pampilla. En votación. Gracias, Alvarado. ¿Han votado todas las diputadas y todos los diputados? Sí, acabo de votar. Advierto que si se aprueba estamos todos invitados por el diputado Walker y el diputado Alvarado a la fiesta. A costa de ellos. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía. En votación. ¿Está bien? En contra, no voy a votar. ¿Han votado todas las diputadas y todos los diputados? ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 19 en contra y 4 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que pasen un buen fin de semana. 57 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones registró la ratificación del informe sobre la Araucanía y que entre múltiples puntos propone avanzar en medidas como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la representación política de los pueblos indígenas, la determinación precisa del proceso de consulta que dispone el convenio 169 de la OIT, el fortalecimiento de la educación intercultural, el envío de un mensaje que otorgue beneficios especiales a la región y modificar la ley indígena, en particular la política de tierras. Nuestra conclusión es que en realidad ha habido un pobre desempeño de muchas instituciones que esperaríamos un mejor desempeño, mayor eficacia, mayor eficiencia en el uso de los recursos
disponibles, siempre escasos por lo demás. A modo de ejemplo, tenemos una visión muy crítica del comportamiento de la institución de Carabineros y de investigaciones en orden a establecer una adecuada, ¿no es cierto?, función de investigación e inteligencia que permita dar con los autores de los muchos y numerosos hechos de violencia de parte de la CONADI, que no ha usado adecuadamente una visión muy crítica respecto del Fondo de Uso de Tierras y Aguas, que es una manera de responder, ¿no es cierto?, a una demanda muy importante para el pueblo mapuche. Del Estado en su conjunto, al no abordar adecuadamente una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas, con nuestros pueblos originarios, que se traduce en un problema de orden político, donde ellos reclaman, ¿no es cierto?, por ejemplo, reconocimiento constitucional, por ejemplo, participación política. Nosotros creemos que debiera haber una ley especial para la región de la Araucanía, dada su extrema situación de pobreza, su extrema situación de conflictividad, su extrema, ¿no es cierto?, diferencia en desarrollo respecto a otras regiones y al interior de la propia, las diferencias intrarregionales que existen en cuanto a desarrollo. Hay varias propuestas que ya son más conocidas, como por ejemplo las reformas políticas que hay que hacer, el reconocimiento constitucional, el tema de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, y también una propuesta en el sentido de ver la posibilidad de que haya un escaño exclusivo para el mundo de los pueblos originarios. Así que creemos que por ahí hay un aporte importante. Un aporte importante también es que creemos que el Fondo de Tierras ha sido el causante de mucha de la violencia que se ha producido en la región, y el Fondo de Tierra tiene que ser cambiado. Creemos que debería ser una entidad autónoma que entregara la tierra distinta de la CONADI, quizá derivada del Ministerio de Desarrollo, pero una entidad que trabaje con mucha transparencia, que logre licitaciones, que la gente pueda postular a vender su campo, ¿no es cierto?, y que los precios sean más razonables. También hay propuestas que apoyan el trabajo productivo, propuestas que tienen que ver con seguros para las personas que emprenden en la región, y también con, de alguna manera, resarcir a los que han perdido prácticamente todo con estos actos de violencia. Probablemente sería más importante tener mejor inteligencia en la región. Creemos que no se han utilizado todos los medios para prevenir los actos que se han realizado, y en ese sentido nosotros somos críticos de la labor de inteligencia de la policía. Además, esta sesión se aprobó por 76 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la modificación propuesta por el Senado en orden a declarar feriado el día 20 de septiembre solo de este año 2016 en la región de Coquimbo para celebrar la fiesta de la Pampilla. Una gran alegría para todos los habitantes de la región de Coquimbo que este martes 20 de septiembre sea feriado regional en las 15 comunas en honor a la fiesta popular más grande de Chile, que es la fiesta de la Pampilla de Coquimbo, patrimonio inmaterial de nuestro país, y así está siendo postulado a la UNESCO. Lamentamos profundamente que el Senado haya tergiversado el carácter permanente que queríamos darle a este feriado, y por segunda vez el Senado solo lo limita a un año. Pero no importa, porque ya los 6 diputados de la región de Coquimbo volvimos a presentar el proyecto para que el feriado del 20 de septiembre sea permanente. Sí van a poder funcionar, por ejemplo, ese día los supermercados, los malls, pero para la generalidad de los trabajadores va a ser un feriado común y corriente con todas las de la ley. Evidentemente que acá hay una mirada distinta entre la Cámara y el Senado, y nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. En la Cámara hemos apuntado a destacar el trabajo que se hace en regiones, a destacar que las regiones tienen su propia vida, tienen sus propias costumbres, y esta fecha del 20 no es un capricho de nuestra región. Hay antecedentes históricos, este es un hecho, este feriado siempre se ha tomado de hecho. Nosotros queremos ponerle un reconocimiento legal, y es por eso que hemos insistido todos los años en este mismo proyecto. Vamos a insistir nuevamente, pero yo creo que tenemos que
resolver esta cosa porque, bueno, estamos peleando un poco por la descentralización, por las regiones, pero las regiones está conformada por gente, por historia, por costumbre, por una serie de temas culturales, ¿no es cierto?, que hoy día se tratan de resaltar con estos feriados. Nos parece bien de que se había determinado que el 20 de septiembre sea feriado, dado la monumental fiesta de la Pampilla, que es la fiesta popular más grande de Chile. Eso para la gente de Coquimbo, para la gente de la región entera, es una medida muy razonable y además muy esperada. Toda la ciudadanía está esperando que se decrete este feriado. Sin embargo, el Senado ha estimado conveniente de que esto sea solo por este año, lo que se vuelve a repetir respecto del año anterior, y lo que nosotros esperamos realmente es que esto sea de carácter permanente y que no estemos todos los años presentando proyectos para que este feriado sea permanente. Lo hicimos nuevamente, ayer presentamos el proyecto para hacerlo permanente otra vez más, por tercera vez. Creo que esto tiene que resolverse. Pero aquí yo no responsabilizaría al Senado, porque el Senado ha sido bien claro en esta materia, en el sentido de plantear que el gobierno, el Ejecutivo, y no solo este Ejecutivo, sino ejecutivos anteriores también, debieran ordenar y fijar los criterios de los feriados comunales y regionales. Y ese es un tema que hay que resolver, porque efectivamente no puede estar el Congreso caso a caso y mes a mes, año a año, estar aprobando feriados por años o de manera permanente. Antes de concluir este repaso, les contamos que la comisión que investigó el eventual fraude de empresas de inversión rindió en voz de su presidente Aldo Cornejo su informe a la sala, documento que será debatido en una próxima jornada y cuyas propuestas giran en torno a la ampliación del perímetro regulatorio, al reforzamiento de las herramientas penales, una mayor coordinación y transparencia en el manejo de la información y el reforzamiento de las responsabilidades de los agentes de los mercados.